Hola, tengan muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hablar de un ensayo del autor ruso-británico Isaiah Berlin. El ensayo es de los años 30 y se denomina Dos conceptos de libertad. Bien, el motivo de leer un poquito a Isaiah Berlin tiene que ver con ir a los argumentos, a la fuente del, por así decirlo, contrario ideológico que en este caso uno suele tener, en este caso los liberales, y de por qué es un sistema político, económico, jurídico, ideológico tan funcional y tan potente, ¿verdad? O sea, a veces uno puede no entenderlo, no comprenderlo, o encerrarse tanto en su burbuja y decir, bueno, no entiendo cómo gente puede ser liberal, o cómo es que personas que vienen de clases sociales bajas y logran algún tipo de escalada social puedan convertirse completamente en liberales, traicionando de dónde vienen. Bueno, ese tipo de ideas son las que a mí me llevan a intentar estudiar, a intentar analizar a los liberales. Y creo que los comprendo poquito a poquito, voy comprendiendo y voy entendiendo en primer lugar la complejidad, ¿verdad?, que tiene su pensamiento. A veces también los puntos débiles, ¿verdad?, que tiene muchísimos, tanto como cualquier otro espectro del pensamiento. Pero sí, también me permite tratar de comprender aquellos puntos de por qué se vuelve fuerte y sus motivaciones primigenias, ¿verdad? Bien, este ensayo, Dos conceptos de libertad, fue elaborado por Isaiah Berlin en los años 30, 40 del siglo pasado y desarrolla básicamente dos conceptos: el concepto de libertad negativa y el concepto de libertad positiva. El de libertad negativa creo que es uno de sus grandes aportes, puesto que define como libertad negativa la libertad política, es decir, aquella que implica el no ejercicio de coacción. Es decir, que nosotros, en el ejercicio de nuestra libertad, cuando no tenemos ningún tipo de coacción, es decir, aquello que nos restringe esa libertad, estamos hablando de libertad negativa. Aquella que es, nosotros gozamos, que nosotros vivimos, que nosotros disfrutamos sin ninguna coacción externa. En esa conceptualización de la libertad negativa creo que es muy clara. Es decir, nosotros gozamos de libertad política, de libertad negativa, cuando no hay ninguna fuerza externa que nos coaccione, que nos restrinja esa libertad de ejercicio de nuestros derechos, nuestros deberes y derechos políticos. Pero bueno, esta libertad negativa la desarrolla en 2, 3 páginas, bueno, 10 páginas a lo mucho, y luego entra al concepto de libertad positiva, y ahí, más que desarrollar su concepto de libertad positiva, que lo más cercano al concepto de libertad positiva que desarrolla tiene que ver con la autodeterminación, con el autodominio, empieza a hacer una especie de análisis de todas las posibilidades de lo que podría implicar la libertad positiva. Básicamente no concreta mucho, empieza a hacer un repaso de Rousseau, de Kant, de Locke, de Stuart Mill, sobre todo también de Jeremy Bentham, que son sus tres grandes influencias, los empíricos británicos, son sus tres grandes influencias para su sistema y su concepto de libertad. Pero en principio creo que su gran aportación es la libertad negativa, el hecho de distinguir, ¿verdad?, aquel tipo de libertad que se ejerce sin ningún tipo de coacción. Pero se da cuenta pronto que esta nula coacción es imaginaria, puesto que siempre hay algún tipo de coacción, siempre hay algún tipo de regla, norma jurídica o ley, que la ley por naturaleza implica una restricción a la libertad, y todo su debate en la libertad positiva, que no desarrolla ningún concepto, sino que empieza a divagar, empieza a analizar y a estudiar de una forma, volviendo a los clásicos, sobre todo a Kant, al concepto de heteronimia, autonomía, heteronomía de Kant. Y bueno, realmente no sale de esa encrucijada, pero en el concepto de libertad negativa sí creo que es muy positivo, muy favorecedor, y lo hace de una manera magistral. En pocas páginas lo deja muy claro y ha sido un concepto influyente, ¿verdad? Sin embargo, muchos liberales se quedan con esto, ¿verdad?, de que la libertad y el ejercicio de la libertad política y el liberalismo lucha por una especie de libertad eh, negativa, es decir, la nulificación, el exterminio o dejar derogados cualquier tipo de restricción a las libertades individuales.
En ese sentido, la libertad negativa se cumpliría y un liberal podría estar contento, ¿no? Sin embargo, el otro concepto de libertad, el que es mucho más complejo, el que es mucho más antiguo, porque al final de cuentas el ejercicio de un derecho político es algo mucho más nuevo, ¿verdad? Sobre todo a partir de la modernidad. Pero en tiempos anteriores la libertad tenía que ver con esa capacidad de autodominio, con esa capacidad de determinar mi vida a partir de una serie de decisiones propias, autónomas, etcétera. Y vuelve a eso Isaiah Berlin, vuelve a hacer ese análisis de los antiguos y realmente se mete en un montón de rollos que no termina de desarrollar nada, precisamente por la complejidad de lo que implicaría la libertad positiva. Lo que sí me hace comprender en esta parte de la libertad positiva y la libertad negativa de Isaiah Berlin es la importancia también de esta teoría liberal, sobre todo en el caso de John Locke, de Thomas Hobbes y obviamente Thomas Hobbes sobre todo, que tiene que ver con que una de las justificaciones, y esto me queda muy claro de lo que más he aprendido de este ensayo, que uno de los grandes terrores del liberal, y tienes razón, realmente una herencia que podemos tomar incluso ahora y que no podemos desecharla, y yendo a Hobbes, y uno de los grandes pánicos y terrores de liberales tiene que ver con el poder, ¿verdad? O sea, cómo restringir el poder, ¿verdad? Y que el derecho en este caso retoma las palabras de Jeremy Bentham, que considera que lo único absoluto es el derecho y no el poder. No puede haber poder absoluto. Lo único que es absoluto, y retoma Berlín, es el derecho. En el derecho, es decir, la esfera individual de protección, la garantía individual que tiene que ver con las libertades individuales, de pensamiento, de libertad religiosa, la propiedad, la intimidad, la dignidad, etc. Entonces, se nota muy claramente su clara oposición al poder autócrata, al poder déspota, que era una de las cosas que también surgió en Hobbes, que si bien considera necesario la creación de ese leviatán, pero ese leviatán, ¿cuáles van a ser sus límites, ¿verdad? Hace una crítica en este pequeño ensayo también muy grande sobre Rousseau, en el sentido de que Rousseau decía que la libertad se consumaba en el contrato social al cumplir la ley, que cuando nosotros cumplimos la ley somos libres, ¿verdad? Cosa que al ser la ley, como él sigue la línea de Bentham en que la ley es una restricción a la libertad, considera que es una mentirota la de Rousseau en cuanto a que no se puede ser libre en el cumplimiento de la ley, ¿verdad? En todo caso puede ser más conveniente o mejor para la convivencia social, pero no pongamos palabras que no son. En ese sentido, el cumplir la ley no nos hace más libres. Por otro lado, hace una férrea defensa de la libertad individual respecto a los paternalismos. También todo este tipo de dudas que tiene sobre la autoridad, el poder político ejercido con potencia y el temor a esa falta de restricciones a la potencia del poder político se nota en todo el ensayo. Pero otro elemento muy interesante también es la crítica al paternalismo, ¿verdad? Que cómo puede ser libre alguien sin nosotros, si hay una clase, una oligarquía, o una clase política, o un autócrata que considera y toma una serie de decisiones paternalistas en pos o en beneficio de determinado grupo, clase o minoría, ¿verdad? ¿Está siendo realmente libre esa minoría? Pero es para su bien, o no es para su bien, pero ¿quién determina eso? Entonces pone de nuevo en duda casi que toda jerarquía, ¿verdad? Se ve muchísimo también una especie de empatía también con el anarquismo en el caso de Isaiah Berlin, pero bueno, siempre termina siendo un liberal. Entonces, para cerrar, la gente que es liberal, a leer a John Stuart Mill, a Isaiah Berlin, a John Locke, a Thomas Hobbes, a Bentham, que es un filósofo que pone la base sobre todo a partir del utilitarismo, a partir del empirismo, pero al menos leer, ¿verdad?, de dónde viene nuestro pensamiento. Y leer esto también nos desradicaliza, y eso es importante. En mi caso, lo más interesante, lo que más comprendo, lo que más me ha gustado de este ejercicio de leer
teorías con las que usualmente no compagino, es resaltar su importancia, ¿verdad? Su gran legado respecto a esa protección, respecto al poder y a esa continua, bueno, son liberales, pero los hace liberales también el continuo eh, cuestionamiento al propio ejercicio de la libertad, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, son liberales porque buscan esa libertad. Creo que en la segunda parte, en el concepto de libertad positiva, se denota muy bien que Isaiah Berlin no tiene cerrado el asunto. Así que nada, esto es Dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin, se lo recomiendo, son 40 páginas, así que nada, saludos.